Sean todos muy bienvenidos a esta segunda edición del podcast de Zona Militar. En la semana de hoy vamos a continuar respondiendo las preguntas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales, respondiendo algunas cuestiones y dudas que tienen sobre la actualidad y futuro del ejército argentino. Sin más dilación, comenzamos. La primera pregunta que vamos a responder tiene como protagonista a los helicópteros. ¿Qué opciones además del Black Hawk hay para el ejército argentino? ¿Alguno tiene posibilidad de ser destinado a misiones de ataque? Primero vamos a contestar la segunda pregunta. Ningún helicóptero utilitario artillado va a ofrecer las mismas capacidades de un helicóptero concebido específicamente para funciones de ataque, como viceversa. Casi cualquier helicóptero utilitario en el presente tiene la opción de armarse no solamente con ametralladoras y cohetes, sino también con equipos de vigilancia, señalamiento de blancos, hasta inclusive misiles. Es importante destacar que la opción de un helicóptero utilitario artillado es un concepto que fue desarrollado hace ya aproximadamente 50 años, y no necesariamente hacer esto es la mejor solución. En primer lugar porque son plataformas concebidas con una orientación, concepto y empleo completamente distinto y aún así compatibles en el accionar de la aviación de ejército. La gran compatibilidad técnica que ofrecen las plataformas de un mismo fabricante entre sí es realmente muy alta, a tal punto que técnicamente no existe impedimento por optar por este camino. Ahora, hay que tener en cuenta una cuestión. Para determinar el costo total de un programa a lo largo del tiempo, es necesario comprender no solamente cuánto será el precio de cada aeronave, tanque, avión o cañón que se quiere adquirir, sino también que se va a tener que tener en cuenta cuánto va a ser el costo operativo directo por hora, kilómetro o disparo, cuál va a ser el costo de la formación y entrenamiento del personal y de los efectivos, cuál será el programa de mantenimiento y la vida útil de los distintos componentes, y lo más importante para un país como la Argentina, cuál va a ser la vida útil máxima de dicho bien, que no solamente va a estar dada por la durabilidad del bien en sí, sino también por el hecho de cuánto tiempo su país de origen lo va a mantener en servicio, cuántos se fabricaron o se van a seguir fabricando y cuántos países lo emplean. Ese número final puede ser muy distinto para una aeronave o vehículo que, si bien es barato de adquirir, puede terminar siendo caro para usar y operar. Cuando uno estudia sobre proyectos de inversión descubre que tiene distintas alternativas. Es por ello que seguramente hubo un estudio de dos o más contendientes para esto. Creemos que para acotar el campo de estudio hay que tener en cuenta las siguientes variables. Para reemplazar al UH-1H hay que tener en cuenta que el helicóptero tiene que transportar 12 soldados completamente equipados, es decir, no solamente con casco y armamento personal, sino también con sus respectivas radios, mochilas, municiones, equipos de supervivencia, etc. Y también, de mínima, llevar a una escuadra de infantería que consiste de 8 hombres. Todos tienen que estar sentados en asientos específicos denominados anti-crash, es decir, que no se deformen en caso de que haya un accidente, y sumar a los dos artilleros localizados en cada una de las compuertas o puertas a las laterales del helicóptero, que actúan como forma de protección del mismo. También es necesario comprender para qué se lo va a usar. Van a ser empleados para transportar unidades completas de infantería liviana para realizar asaltos aéreos, como también para transportar cargas externas de gran peso y volumen, no para otra cosa. En base a lo que sucede en la Argentina, hay que tener en cuenta que tienen que operar en nuestra vasta geografía y su tamaño no tiene que ser una limitación a la hora de buscar una zona de aterrizaje adecuada. Siempre vamos a considerar y preponderar que se tiene que adquirir una versión militar específica, lo que va a garantizar su capacidad de supervivencia como resistencia durante los despliegues en las operaciones. Otra cosa que hay que evaluar que es importante: ¿cuántas veces al año, en tiempo de paz, va a cumplir la misión para lo cual lo voy a adquirir? Tenemos que recordar que se usa muchísimo los helicópteros en misiones, por ejemplo, como está sucediendo actualmente en Entre Ríos o Córdoba, en combates contra incendios forestales o en apoyo a las comunidades también, transportando o evacuando damnificados en inundaciones. A todo lo anterior hay que agregar la siguiente reflexión: ¿conviene comprar un helicóptero militar que no es usado en números significativos por las Fuerzas Armadas del país que lo diseñó? Es así como tenemos distintas posibilidades y todas, hasta inclusive el Black Hawk que nos están consultando, tienen ventajas como desventajas.
Si consideramos helicópteros estrictamente militares, tenemos, aparte de la familia del S-70 derivado del UH-60 Black Hawk, a los helicópteros rusos Mi-17, a los desarrollados por la compañía Leonardo AW-149 y a los UH-1Y. Podemos encontrar también versiones militarizadas de helicópteros civiles, como es el caso del Leonardo AW-139M, como también helicópteros civiles de diseño que fueran originalmente militares, como es el caso de los Bell 412 EPXI o el H-215. Sin entrar en detalles como el precio unitario de cada uno de estos, el costo operativo el costo operativo de hora de vuelo de cada uno de ellos, también hay que recalcar que cada uno tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, algunos de ellos van a facilitar la eventual adquisición futura de un helicóptero de ataque. Por ejemplo, el UH-1Y y el H-1Z, los AW-139 y AW-129, hasta incluso los UH-60 comparten componentes con los helicópteros de ataque H-64 Apache. Muchos de estos sistemas van a ser ofrecidos con gran compatibilidad de componentes entre sí, lo que va a facilitar muchísimamente la operación y mantenimiento de ambas líneas de helicópteros. Actualmente el contendiente más serio de los S-70 parece ser, por lo que se ha podido corroborar, que es el helicóptero AW-149, pero actualmente posee una escasa cantidad de unidades vendidas a nivel mundial con un precio que no se ha podido corroborar actualmente. De los datos que podemos obtener, la performance de los AW-139M, reitero que esta es su versión militar específica, son muy buenas, pero su capacidad de transporte en asientos contra impactos es de únicamente 8 soldados, y el diseño civil que se ha podido apreciar no permite volar con las compuertas laterales abiertas. Analicemos un poco el Bell 412, que posee el mismo fuselaje que los UH-1H, con un volumen de carga interna y capacidad de carga externa que es exactamente igual, y su performance por sobre los 3.000 metros de altura es limitada. Es por ello que, si bien son helicópteros mucho más modernos y fabricados hace poco tiempo que el UH-1H, en lo relativo a su performance podemos decir que sería más que un salto adelante, sería un salto lateral. Las versiones más modernas de los helicópteros Black Hawk son un producto que ya tienen a sus espaldas 40 años de experiencia, con diversos adelantos tecnológicos y sobre todo enfocados en la seguridad de su diseño, que ha sido probado hasta en combate. Es una plataforma ampliamente probada que se encuentra en servicio en multitud de países, inclusive en Latinoamérica. Podemos contar a Colombia, que es su principal operador, Brasil, Chile. Y actualmente se destacan operando en diversos entornos geográficos de Latinoamérica y del mundo. Su robustez es uno de sus principales atributos, inclusive hay contados casos de accidentes como de derribos donde las tripulaciones han logrado sobrevivir gracias a su célula. Posee un gran número de unidades producidas, el número aproximado que hemos podido acceder es de 4.000 unidades, lo que va a garantizar la provisión de repuesto futura, también teniendo en cuenta que el ejército de los Estados Unidos lo va a mantener en servicio por como mínimo 30 años más, lo que hace un buen candidato a ser considerado. Hay que tener en cuenta que los Huey 2 van a seguir operativos, no quiere decir que van a ser dados de bajas ya cuando se decida su reemplazo, sino que la idea general es la adquisición de un medio un poco más grande a fin de ganar capacidades. También que la filosofía de operación y mantenimiento no sea muy distinta de los Huey 2. La segunda pregunta continúa teniendo como protagonistas a los helicópteros. En este caso es una pregunta más específica, ya que nos consultan si el ejército planea incorporar helicópteros de ataque. La respuesta es la siguiente. El ejército en sí viene tratando de incorporar helicópteros de ataque desde por lo menos la década de los 70, desde mediados de dicha década, cuando buscaba incorporar una variante bimotor del helicóptero de ataque Cobra. No obstante, el ofrecimiento más firme ocurrió a finales de los años 90, cuando fueron ofrecidos una docena de helicópteros de ataque AH-1F en condiciones bastante ventajosas, pero que en el año 2003 se decidió no avanzar con la compra. Los planes más modernos de desarrollo de capacidades seguramente tienen contemplados la incorporación de helicópteros de ataque puros, pero también es necesario y prioritario reemplazar a los helicópteros Huey.
Es por ello que pensamos que tiene que haber algún proyecto que contemple distintas variantes. Todo ejército que se precie de tal tenderá en un futuro a tener helicópteros de ataque puro en combinación con aeronaves no tripuladas. Cuando uno piensa en un helicóptero de ataque, el primero en aparecer seguramente es el Apache, pero el mercado ofrece sistemas mucho más baratos y confiables que se pueden adaptar a nuestras necesidades. Pero la situación regional y local hace que una eventual adquisición de este tipo se demore unos cuantos años. Es muy difícil transmitir la necesidad de obtener e incorporar este tipo de plataformas que son muy específicas y que cumplen con la función principal. Además, los costos de operación son muy superiores a los de cualquier otro tipo de helicóptero, excepto aquellos especializados en labores antisubmarinas. Con excepciones, su equipamiento, como por ejemplo sensores térmicos, pueden ser empleados para ubicar personas extraviadas o localizar focos de incendio, pero su función específica en sí mismo es para hacer la guerra. Pensemos que un helicóptero utilitario equipado con sistemas para tiro con cohetes y ametralladoras, como por ejemplo el más conocido a nivel regional que es el Arpía colombiano, es muy útil. Pero un helicóptero de ataque es concebido desde la mesa de diseño para aportar una amplia gama de armas y cumplir su función incluso bajo el fuego enemigo, algo que un helicóptero artillado no puede hacer o de realizarlo, no garantizando la mayor posibilidad de supervivencia de su tripulación. El mayor problema, reiteramos, en la adquisición de un sistema de este tipo es su elevado costo. Sin embargo, en el mercado hay muchas opciones de precio más accesible que los mencionados Apache, Cobra o similares. Ahora vamos a cambiar un poco la temática de las preguntas. La siguiente pregunta que nos ha llegado tiene que ver un poco con las capacidades antiaéreas. En definitiva, ¿cuál es la situación de la capacidad antiaérea del ejército argentino? Pero para responder esta pregunta primero hay que establecer una salvedad. Hay que tener en cuenta que la defensa aérea es misión de la Fuerza Aérea Argentina. El ejército, por el contrario, es responsable de la defensa antiaérea de sus unidades e instalaciones puntuales. La capacidad antiaérea del ejército se basa en la cobertura de corto alcance de puntos de gran importancia, con armas de tubo o misiles. Actualmente el ejército tiene un sistema antiaéreo bien organizado al que le faltan algunas partes, por lo que creemos que su estado es disminuido. La salida en servicio del sistema Roland hace algunos años atrás todavía no fue subsanada por la incorporación de un nuevo sistema. Sin embargo, quedan en servicio piezas de artillería de tubo de gran capacidad como lo son los Oerlikon GDF de 35 mm. En el ejército, los misiles como el Blowpipe o el SA-17 son para los regimientos de infantería, artillería y similares, junto con ametralladoras de 12,7 mm y cañones de 20 mm que no están integrados actualmente en el sistema de defensa antiaérea, sino que son utilizados como última línea de defensa. Es de esperar que en el futuro se produzca una mejora de todos los sistemas antiaéreos que posee el ejército argentino. La última pregunta tiene como protagonista al tanque argentino mediano. La pregunta que nos han hecho llegar es si el proyecto TAM-2C continúa siendo prioritario, a lo cual debemos decir que sí. Si leemos el proyecto de presupuesto 2021 presentado el miércoles pasado, podemos inferir que es una prioridad para el ejército. Creemos que hay que mantenerlo como de lugar porque tal vez ayude a recuperar alguna capacidad de industria pesada. En la región actualmente no existe ningún otro usuario que permita o que posea una capacidad de producción de un vehículo blindado con las características del TAM. Equipado con orugas, se pueden adaptar a gran parte de la geografía de nuestro territorio y en muchos casos es el vehículo más apto para operar en dichos terrenos. La plataforma TAM ofrecía una gran versatilidad como base para el desarrollo de variantes para todas las armas del ejército, lo que facilitó el mantenimiento debido a la compatibilidad entre sus distintas versiones. Creemos que es un tema prioritario para el ejército ya que con la modernización de los TAM se da un salto cualitativo de prácticamente 40 años en avances en lo que se refiere a sensores, armamento, comunicaciones, sistemas de supervivencia y hasta inclusive la posibilidad de avanzar en un mejor blindaje. Es el proyecto más viable en el presente hasta que se decida un reemplazo definitivo del tanque TAM. Si bien el proyecto viene con una gran postergación, el producto propuesto manifestado continúa siendo vigente, se encuentra equipado con las tecnologías actuales más avanzadas y en consonancia con otros vehículos de la misma gama en el mundo. Siempre es bueno destacar que toda aquella empresa que se ejecute en virtud del desarrollo de capacidades propias de nuestro país siempre debe ser alentada, buscando ejecutarse de una forma objetiva,
transparente y de manera seria, ya que el éxito no sería únicamente de las Fuerzas Armadas, sino de la industria de nuestro país. Debido a que el desarrollo del proyecto ya está concluido, las conversiones podrían comenzar en un corto plazo una vez asignado el presupuesto correspondiente.